Hola, muy buenos días. Bueno, nos encontramos acá con Jorge Beín. Buen día, gracias. Estamos en este espacio que hemos llamado Contando Historias. En realidad el que les cuenta es Jorge. Recordando historias. Hay tantas lindas historias para recordar, ¿no? El que cuenta la historia es Jorge. Bueno, tratamos siempre de ir hilvanando un programa con el otro. La última vez Jorge contó una historia bastante brava de la muerte, casi diríamos el asesinato. Sí, de Alejandro Andreani. Sí. Ocurrida ahí en un lugar muy público, donde está la escuela de Campo. A la orilla de la calle donde estaban los corrales, bañadero de hacienda, ahí donde se hacía el reparto de animales, y ahí vino la discusión por un caballo. La chispa de la muerte fue por un caballo. Sí, quiero que me ubiques más un poquito ese lugar. Ese lugar está donde está ahora la escuela. Sí, pasando, la escuela está en el bulevar, la entrada al centro de la estancia de Luis Quirno. Después había un puestito ahí cerca, 200 metros, 300, y ahí fue. Ahí donde estaban los corrales. Claro, está sobre la calle. Hoy es campo de Héctor Pesci. Es de Héctor Pesci. Bueno, pasaron muchos dueños. Sí. Volvamos a la historia. Vos contaste un poco la historia de este tremendo caso, pero vamos a hablar un poco más del tema del caballo, que como decía vos. Claro. El caballo era hermoso. El caballo de Alejandro Andreani. De Alejandro, para lucirse, ¿no? La presencia de él, la forma de vestir y el caballo era todo un cuadro, eso, ¿no? Y hacía mucho. Y había una discusión por el caballo, en el cual ahí fue el inicio de la muerte. Aprovechó el tipo el criminal, para provocarlo, y le tiró un tiro y después lo terminó matando. Gil Flores. Ese era el nuevo administrador matón que habían traído ahí para administrar la estancia. De Luis Quirno. ¿Y qué pasó con el caballo, Jorge? El caballo, Andreani, padre, no lo quiso ver más y se lo llevó en el campo de Robea. Y ahí lo usábamos nosotros, los veíamos diariamente, con Francisco Robea, que era el otro gaucho, que se lucía, Pancho. Francisco, claro, Pancho. Que viene a ser el padre de Luis Enrique y José Carlos Robea, que son Robea Canovi, eso. Perdón, pero Pancho Robea no era el padre del Chivo Robea. Del Chivo Robea. Ah. El padre del Chivo Robea y José Carlos, que está en el Hortondo, el otro hijo. Son dos hermanos. Son hijos de Pancho, de Francisco. Y ese caballo además tiene otra historia. Trágica. Claro, la historia que yo andaba con otro caballo, que una travesura de un tal Riboira, otro muchacho, y se enría del caballo con un toro y se da vuelta y lo aplasta y murió a causa de eso. Que además, pero era medio domador, Riboira. Sí, era buen jinete. Descuidó, porque la destreza es jinetear y golpear el caballo que se caiga y salir corriendo. Pero esa vez que no pensó que lo que iba a pasar, y al darse vuelta, lo aplastó viéndolo. Éramos 4 que andábamos juntos. Yo era el más chico. ¿Y qué pasó con ese hombre? ¿Lo trajeron al pueblo? Sí, lo cargamos en un sulky, a mitad camino nos alcanzó un auto, Rosselló, lo pasamos al auto y lo internaron de Caldani, que yo fui a ver, nunca más habló. ¿Y se murió? De vez en cuando respiraba y a la madrugada murió. O sea que Claro, era papá de un chico que tenía 2 meses. Así que no se conocieron. Tremendo. Jorge, ¿y el caballo ese terminó muriendo? Y habrá terminado muriendo ahí. Ahí en lo de Robea. Claro, sí. En lo de Bartolo Robea. Claro, eran Robea hermanos, ¿no? Eso era de los 3 Robea. Después se vio, ahora en ese sector es de Bartolo, sucesión Bartolo Robea, que está Mete, La Mella y otros chicos. El que desfilaba era el que desfilaba, eran varios los que desfilaban. Pero ¿no? De los Robea era Pancho. Pancho, sí. Estaba Aldo Alfonso, que es
el pintón del desfile, sí, que Aldo Alfonso lo crió una tía porque muere la mamá cuando él tenía 3 meses. Al diablo. Que era Romano, la mamá era Romano, Eleuteria Romano, la mamá, claro. Y, ella sabía que iba a morir porque sufría de tuberculosis, y el chico lo crió una hermana de la mamá. Una tía. Claro, tía Íñiguez. El esposo era Íñiguez. Y ellos vivían... Enfrente de lo que era la Paloma, por ahí vivían. Ahí vivían los Íñiguez, donde él se crió Aldo Alfonso. Y había un parentesco con algún indio ahí también. No se sabría decir. Sé que había un parentesco indio con la familia Montenegro, que lo crió Montenegro. Ah, sí. Pero no tengo ahí la seguridad de cuál indio era. Está bien. Había muchos todavía en aquel entonces. Sí, claro, seguro. La posta de la Paloma era la posta que había comprado Gastón. Juan Blas. Claro, Juan Blas Gastón. Ahí, mucho antes del pueblo y del ferrocarril, había como una población ahí. Iban a Carmen a comprar mercadería, porque ahí pasaba el tren, entonces bajaban cosas y ahí se surtían en Carmen. Y traían a la Paloma. Incluso y tenían la Paloma, claro. una herrería en la Paloma. Y ahí la herrería, claro, de... Los Cavigia. Los Cavigia. Los Cavigia. Claro. Bueno, Cavigia, él quería hacer la herrería donde estaba la cárcel. Por ahí. Donde estaba Pero Montenegro. Gastón le había ofrecido allá y se instaló ahí la herrería. Y después, cuando se vendió, se loteó Villa Cañá, compra un terreno este hombre. Cavigia. ¿No? Claro. Y entonces venía todos los días de allá a trabajar para levantar la casa él de a poco. ¿Dónde vivís vos? Pasó un tiempo largo y comía en una fonda Cavigia. Jorge hizo la casa donde vivís Hizo vos. la casa y galpón, que ahora es la propiedad que yo tengo. Sí. Que tiene una historia fonda, eso. Y la Dicen fonda que era, fue uno de los primeros terrenos que se vendieron. claro, a 20 metros de la plaza. Claro. Hay otro terreno grande al lado. Sí, el tercer terreno de la plaza. El terreno al lado era el de Noca, el de Victorio Noca. De Vittorio Noca. Que fue uno de los primeros. De los abuelos. Claro, el abuelo de Victorio Noca actual. Claro, sí. Y el hermano del abuelo. Eran eso. Las primeras propiedades. Que los Victorio Noca eran los que estaban también allá en las encadenadas. Las encadenadas. Otra historia linda. Otra ¿no? historia que contamos un poco. Eso es lo que estamos pidiendo, que vamos a dejar algo que ahí fue donde paraban las carretas. Claro. Los carruajes que venían desde La Paloma, ahí a ese lugar que había en el boliche, y de ahí a Melincué. Y venían del Chañar, Pero antes pasaban por la cárcel, por el calabozo, donde estaba Montenegro. Está bien. Y ahí seguían a las encadenadas y ahí a Melincué. Otra historia que tenemos de La Paloma, que bueno, medio lo mencionamos, pero lo vamos a recordar, que esto me contó Perisic, Héctor. Hay una huella de las carretas. Y puede ver, ¿cómo no? Hay una huella de las carretas ahí saliendo de La Paloma, que se ve los años un poco secos, en los trigos, porque los maíces no se puede sonar. Pero se ve un lugar, claro, se ve que quedó tan apretado el cambió la tierra, y quedó la marca. Quedó la marca. Lógicamente, en época de sequía, cuando falta el agua, ahí fracasa el sembrado. Y se nota porque además no sigue ningún camino de los caminos actuales, sino que va cruzando por el medio del campo. Pues claro, sí. Por acá andaba, porque no había calle. No había calle, no se había nada. Se cruzaba en los campos. No había nada. Claro. Jorge, cuando vos hablaste de Pancho Robea, que hablamos de los desfiles, sí. Vos mencionabas el tema de los aperos y todas las cosas que llevaba. Los aperos de domador Muriaco Romero, era el jinete de aquella época, que ese hombre trabajó con Coberton, padre. Las dos hermanas. De las dos hermanas. Cuando muere el padre siguió estando él ahí, porque era el hombre de experiencia, que conocía mucho de animal y esas cosas. Los acompañaba en la feria, a Carlito y a Jorge. Yo lo sabía ver, ¿no? Y ese desfilaba con
Francisco Robea. como claro, Fausto Luluaga, Aldo Alfonso, eran los principales, la cabeza del desfile. La cabeza del desfile. Claro. Bueno, Después venían los otros. claro. Francisco Robea, el que está en la foto en la municipalidad. Claro, Con la bandera. claro, en un aniversario del pueblo, claro, que estuvo Antonio Carrizo animando ese programa. Ah, mira. Claro, que los iba nombrando a todos. Ah, mira. Sí, Está bien. muy lindo. El caballo, me voy acordando de qué color era el caballo de Alejandro. Yo digo, parecía un oro el caballo. Doradillo sería, alazán, Sí. doradillo. Puede ser, Algo así, ¿no? puede ser. Sí, sí. Es un caballo que sobresalía, ¿no? Sí. ¿Y eso que era una cría de ellos? No sé, de dónde vino ese caballo, no sé. Pero sí, tanta hambre y estancia tenían tropilla de caballo, ¿no? Claro. Claro. Claro, lo que pasa es que antes todo se hacía a caballo. Te decía, claro. Entonces traían los mejores padrillos reproductores y de ahí iban seleccionando Claro, los caballos, ¿no? está bien. Otros para trabajar, caballos mansos, para tirar el arado, la chata, y bueno, otros claro. para andar de a caballo, para trabajar con hacienda o para lucirse. Sí, 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 seguro. No, por supuesto. Sí. Bueno, Jorge, no sé qué nos quedó. Nos quedan siempre historias, pero. Bueno, lo de Aldo Alfonso, eso me lo contó la hija, que es médica, que está en Rosario. Ah, sí. Sí. Sí, sí. ¿Griselda puede ser? Griselda. ¿Te fue a ver? Sí, me vino en casa y me trajo todos esos detalles, me contó ella esa historia, porque yo buscaba algo de la Paloma y de los Íñiguez, porque vivían ahí. Aldo le decían Íñigo, porque lo había criado, pero era Alfonso, hijo de Juan Alfonso. Está bien. Ah, sí. Y bueno, nos trajo esa historia. Está bien. Bueno, y esta chica, la médica, trabaja en Rosario junto con Villarreal, el doctor, otro médico de Villa Cañá. Ah, que era Ya. compañero del Beto Massa, creo. Beto Massa y varios acá que habían ido a la escuela juntos. Sí, sí. Se reunieron un día que eran como 15 o 18. Tenemos que tener una reunión con este hombre. Sí, bueno, me dijo un día, cuando vaya quiero hablar con este hombre, dijo. Y dice, porque es hijo de Sol Rabasa. Claro, claro. Tu papá que era el médico famoso, ¿no? Investigador. Claro, está Y bien, lo recordaba él. está bien. Sí, Tenemos sí. varios pendientes. Claro. Después Cristi también lo tenemos que. Ah, Cristi, claro. Pero bueno, se van juntando. Bueno, Gracias a esa gente uno arma las historias, ¿no? Claro. Contando cosas reales, ¿no? claro, seguro. Esa es otra historia que contamos que estaba buena, ¿no? Cristi era hijo de una señora Dana. Claro, claro, la mamá era Dana, claro. Y el papá que Carlos Cristi. Tiene otro nombre, pero siempre lo conocieron por Don Carlos Cristi. Claro. Y Dana eran unos turcos que tenían una tienda. Claro, tenía la tienda, los turquitos Dana, que Viola era la hija, que se casó con el papá de este muchacho, con que es la Cristi. mamá, claro. Y charlé yo con la señora de este muchacho, que dice que decía la suegra, era tan pintón que a este no me lo puedo perder. Mirá, Al padre de Cristi. del padre de Cristi, así que fue una reunión linda. Está bien. Claro, Muy bueno, está claro, bien, muy bueno. sí. Bueno, Jorge, por hoy Bueno, estamos. Claro. Con esto cumplimos un poco el compromiso que teníamos de los 4 programas. bien. Claro. Y hay tanta gente que habría que recordarle y se desprenden y arman cosas lindas, ¿no? Hay un montón de historias. Bueno, el año que viene veremos a ver si el Gaby nos da el lugar acá. Por ahí venimos o no. Lo interesante que un poco lo que charlábamos recién con Oscar, se va generando un ida y vuelta, porque vos, Jorge, te traen historia, te cuentan cosas. Claro. Nos trajeron la rastra y el Claro. facón. O sea que a medida que. Porque escuché una conversación. Claro. Cuando yo hablé de Rueda, de un testimonio de... Y yo lo tengo, dijo, el original, el Claro. testamento. Claro. Había escuchado la conversación y yo lo tengo. Entonces él me lo prestó y yo hice fotocopia. No era para Marcelo, era tan viejo, ¿no? Que fue al comienzo del año 1900.
Y yo hice un montón de fotocopias. Sí, sí, yo tengo una. Claro, Sí, yo tengo una. claro, muy linda historia. El que incorporamos la vez pasada fue Fernando Vidal, También. que también Claro. tiene mucha historia. Mucha historia. De ahí se desprendió la historia de Vidale, Claro, el caso del porque él era compañero de Orso, del juez Orso. juego. Amigo. Amigos. Incluso claro. Orso, creo, cuando venga a Villa Cañal lo tenemos que ver, Bueno, sí. porque nos quiere Claro. conocer. Yo era amigo del papá de él, y era tornero. Ah, Yo no sabía que habíamos llegado ahí nosotros, ¿no? Porque cuando yo fui en esa zona, el primer tornero que fui a ver era él, Orso. El hermano tenía farmacia. Está bien. Bueno, un comentario también que quería hacer. Hay muchas historias. Lo que pasa es que a veces no nos autorizan a contar alguna historia, porque son un poquito... Bueno, yo hasta ahora llego. Ya pronto, no tengo a quién contarle, así que pronto va a pasar conmigo, ¿no? Uno va perdiendo los años, te aprieta, la ¿no? referencia, claro, Claro. con quién compartir. Pero yo creo que hay muchas historias dando vuelta Ya, y la gente no las cuenta, y una lástima porque se pierde. ya. Lo que no se cuenta se pierde. Y bueno, la idea de este programa era... Sí, vos sabés que yo conozco mucha gente que nada más que se olvidaron, no se acuerdan, por ahí me preguntan a mí, pero yo les puedo contar lo que yo estoy seguro de lo que puedo decir, ¿no? Seguro. Claro. Bueno, Gaby, desde ya muchas gracias a vos y a todo el equipo acá de Oscar, de la radio, por este espacio. Sí. Y bueno, Muy amable esta gente para atendernos a nosotros, ¿no? exactamente. Claro, Nos sí. veremos el año que viene, a lo mejor con algún nuevo programa. Muchas gracias. Y que tengan un buen año todos, ¿no? Buen año Felicidades. para todos. Ya, vos también. Ya.